Siempre hemos creído en el poder de la conexión, pero ahora estamos entrando en una nueva era, una era definida por la inteligencia artificial. La inteligencia artificial no es solo una palabra de moda, es la fuerza que dará forma al futuro de la tecnología y la sociedad. Piensa en esto, la inteligencia artificial que puede entender el lenguaje natural, traducir idiomas en tiempo real y crear experiencias personalizadas para millones de personas. Inteligencia artificial que puede analizar grandes cantidades de datos para identificar patrones y hacer predicciones, ayudándonos a resolver algunos de los problemas más complejos en el mundo. Existen países que están invirtiendo mucho en inteligencia artificial porque creen que tiene el potencial de hacer del mundo un lugar más abierto y conectado. Estamos desarrollando sistemas de inteligencia artificial que pueden detectar y eliminar ese contenido dañino, conectar a las personas con las comunidades que más les interese y crear nuevas formas de comunicación y expresión. Pero la inteligencia artificial no solo es tecnología, se trata de personas, se trata de crear un futuro en el que la tecnología trabaje para nosotros, un futuro en el que todos tengan el poder de construir una comunidad y unir el mundo. Así que unámonos para explorar el potencial de la inteligencia artificial y así construir un futuro mejor para todos. Bienvenidos a nuestro podcast. Bienvenidos al primer capítulo de este podcast llamado El Origen. Un podcast creado, un espacio creado para hablar del origen de las cosas. Me acompaña mi amigo Miguel Hinojosa. Bueno, ahora me dice Miguel Hinojosa. Este está formalismo. El formalismo entre todo. El primero el formalismo, el formal. Nos y nos insultamos. Miguel Hinojosa, nunca me dice Miguel Hinojosa, me dice Miguel Hinojosa. Señor Miguel Hinojosa. El señor, el gocho. Sí, bueno, que es impresionante, bueno, cuando empezamos esta idea sobre el tema de lo que viene siendo el podcast como tal, un podcast basado en el origen de las cosas. También vamos a pasar por temas de personajes, el origen de estos personajes. De todo un poquito. De todo un poco para ir entrándonos en el origen de cada una de las cosas, pero también sabiendo que no somos expertos en la materia, no tenemos el poder absoluto, la verdad absoluta, sino que bueno, vamos a ir justamente adentrándonos en temas e ir descubriéndolos poco a poco y discutiéndolos conjuntamente. Todo esto es de nuestro pensamiento y ahí viene el tema principal, el tema de hoy, con que iniciamos, con que inauguramos este espacio que espero que tenga muchos suscriptores. No sabe los temas técnicos que hemos pasado para llegar a este punto. Totalmente. No se imagina. No se imagina. Porque es un tema que a pesar de la tecnología, hay cosas que la gente desconoce. Por ejemplo, la inteligencia artificial, Miguel, la traigo aquí a la mesa para desglosarla poco a poco de nuestro punto de vista, ¿no? Sí, bueno, la inteligencia artificial como tal tenemos que partir siempre del concepto inicial, Luis, que el concepto inicial tenemos que desglosar en esas dos palabras como inteligencia y artificial. Claro. Inteligencia primeramente basados en la etimología de la misma palabra. Investigando habla de lo que viene siendo interleyere, que en una traducción como que más lleva a nuestros términos, al español, es como entre y escoger, que esto viene siendo la capacidad de escoger o la toma de decisiones como tal. En eso se basa la inteligencia como tal. Entonces es un tema de cómo nosotros le dejamos la responsabilidad o esa responsabilidad a ese tema artificial para que pueda el derecho de escoger o de tomar decisiones por nosotros. Cuando yo voy a hablar de inteligencia artificial, cuando busqué un poco para indagar sobre eso, yo soy uno de los pocos escépticos, cabe destacar, de los pocos porque, bueno, va agarrando más personas. Cuando buscamos inteligencia artificial, sale el padre de la inteligencia artificial que se llama Alan Turing. Alan Turing en la Segunda Guerra Mundial, tuvo un papel importantísimo. Sí, totalmente importante. ¿Qué pasa? Turing
Turing es como el padre, por así decirlo, como el padre... El fundador. De la computadora como tal. Ok. Como el creador de la computadora, lo que hoy conocemos como los sistemas. Hay dos personas que están detrás de él, inclusive. Totalmente, pero como tú muy bien lo dijiste, cumple un papel importantísimo en nuestra historia, en la historia contemporánea, en la Segunda Guerra Mundial, porque en base a ese sistema que él estaba ideando, también para ver el reconocimiento, como viene siendo después el tema entre la inteligencia de una máquina con la inteligencia humana y la diferencia de estos dos, él crea y puede descifrar el código Enigma, que de hecho les recomiendo la película, no sé si la has visto, Luis, pero la película El Código Enigma es cómo descifrar, en ese momento el tema de lo que eran los movimientos de las tropas nazis para poder descubrir cuál era anticipar el movimiento de las tropas nazis y ayudó a reducir 4 años la guerra. Bastante. O sea, porque ellos calculaban cierto tiempo y con esta labor que nace de esta persona, que, bueno, imagínate todas las vidas que se salvaron en ese entonces, pero el hecho está de lo que para entonces no había tecnología tan avanzada, no había un desarrollo económico tampoco tan avanzado. Pero él hablaba también, de hecho se generó el test de Turing. El test de Turing, claro. Que tú, sí, también busqué por allí el test de Turing, impresionante. Es como una persona puede identificar entre la conversación de dos quién es la máquina. Ojo, en aquel entonces hay muchos ejemplares en internet y todo eso que usted hoy en día dice, mira, pero es fácil identificarlo. Pero estamos hablando de hace años, 1900 y pico. Exacto, 1945 a 50. Entonces imagínate, en aquel entonces era una novedad que una máquina te respondiera tan acertada como en ese momento podía ser. Ahorita, ojo, esa máquina lo estamos cambiando o sustituyendo la palabra por lo que hoy conocemos como los chat GPT, Gemini en Google, o sea... Sí, pero bueno, seguimos entrándonos un poco en el tema. Claro. Y basándonos en este tema, también salta una pregunta, que es cuándo se le acuñó el término inteligencia artificial. Inteligencia artificial se le acuña el término ya muy adentrado la década de los 80, cuando se hace la conferencia de Dartmouth en Estados Unidos, en la que John McCarthy se dice que es el que le da el término inteligencia artificial de una manera casi que hasta fortuita. De manera fortuita, ¿por qué? Porque él trata de generarlo para ir basado a un punto específico sobre qué iba a desarrollarse el tema de la conferencia, y él buscando un título dice, vamos a ponerle inteligencia artificial. Y de allí se acuña el término inteligencia artificial como tal. Yo siento que no hay una definición clara de dónde proviene exactamente, quién fue el creador. Sí. Creo que es el conjunto de muchas personas. Claro, porque él era como que el que lo acuñó, pero obviamente porque era como que el promotor de la conferencia. Claro. Pues. Pero claro, se habla mucho de Alan Turing por el tema de lo que significó en ese momento el tú terminar o acabar una guerra que en ese entonces era un héroe, prácticamente. Totalmente. Y sacaron muchas conferencias, muchas biografías, muchas películas como la que tú estás mencionando, muchos relatos. Aunque sus últimos años no fueron de mucho agrado en su biografía como tal, si lo pueden ver. Bueno, por ahí. Fue desplazado por otras cosas o por unas inclinaciones. ¿No fue valorado, dices tú? No, porque él fue desplazado por el tema de una ración fue desplazado por un tema de su inclinación sexual. Ok. Entonces, que para entonces era vetado, pues, exactamente. Muy vetado. Pero bueno, ese puede ser otro tema futuro. Sin embargo, como voy repito, no hay un origen específico. Lo que para ti puede ser, según lo que tú has estudiado o investigado, para mí puede ser algo distinto. Por ejemplo, yo creo que en la actualidad la inteligencia artificial es un atajo. Ese concepto lo vi en varias personas, muchos me lo han dicho con sus propias palabras, pero me lo han dicho, un atajo a la perfección, porque hoy en día la gente acude a la inteligencia artificial para absolutamente todo. Sí, pero en eso también hay que tener mucho control, ¿no? Esto todavía hace falta mucho desarrollo en cuanto a los controles,
en cuanto a cómo van a ser las restricciones de uso, la ética del uso. Y entonces de aquí se van a desarrollar también nuevas, si se puede decir, nuevas profesiones, ¿verdad? Van a nacer ingenieros en temas de sistemas de inteligencia artificial, van a nacer especialistas en ética de inteligencia artificial, pueden nacer entrenadores de inteligencia artificial, gerentes de interpretación de los datos de la inteligencia artificial y analistas de negocios de inteligencia artificial. También como psicólogos de inteligencia artificial se dice o se puede apreciar que debería necesitarse para el mismo. Pues. Yo creo que el éxito de una inteligencia artificial o sus siglas IA que pueda perdurar en el tiempo y ser utilizada de la mejor manera es con una regulación. Tenemos antecedentes de países y organizaciones que están dando iniciativas para la regulación, creando normativas, creando conferencias donde se pueda poder llevar cierto control. Vemos, por ejemplo, países como China que quieren desarrollarla, sacar mayor potencial, pero también para poder controlarlo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una situación que una persona, cual sea, con alguna malicia, con algún completo conocimiento de cómo manipularla, la puede utilizar, puede ser una emergencia de información personal. O sea, hoy en día yo puedo meterme en internet, crear avatar, crear conceptos, según lo que dice Miguel Hinojosa. Exacto. Sí, claro, que de hecho lo hicimos para la investigación en este podcast, correcto. En donde nosotros nos basábamos en ver cómo podemos nosotros generar cosas con inteligencia artificial y más o menos dar un uso. El intro que ustedes vieron, así mismo. El intro que ustedes vieron antes de iniciar esto, lo usamos con la inteligencia artificial de que nos describa qué es en el pensamiento de inclusive Mark Zuckerberg. Exactamente. ¿Me entiendes? Él pudo haber nunca dicho eso. Así mismo. ¿Me entiendes? Pero la inteligencia artificial busca en redes, busca en los algoritmos, busca en la información que exista de esta persona de cómo sería la interpretación para él. Exactamente. Según eso lo estudia y en segundos tienes tú un concepto. Así ¿entiendes? Mismo. Y yo estoy seguro que una persona que pueda conocerlo lo lee y dice, esto lo dijo así él. Mismo. Sí, que lo hicimos en el ensayo también. Por ejemplo, le dijimos, danos un intro como si fuese Gabriel García Márquez. Y personas fallecidas, inclusive. Entonces, teníamos un intro relatado, totalmente escrito, como si lo hubiese hecho el gran Gabo. Y así va a quedar. Así mismo. Así lo vamos a usar más adelante, porque ¿qué sucede? Son herramientas muy importantes, yo estoy consciente de eso, yo la utilizo, pero en parte, como lo dije al principio, es un atajo a la perfección, porque para mí, esto es una libreta. Yo le digo a la inteligencia artificial que me describa esto y me lo describa a la perfección. Pero yo puedo decirte, mira, pero tiene unos huequitos por acá, tiene esto, tiene... Yo voy a detalle. Sí, lo que pasa es que podemos llegar a pensar de que puede atrofiar el hecho de la intuición del ser humano, de lo que es el bagaje del ser humano, de lo que son los comportamientos o respuestas que nosotros damos a ciertos problemas en base a nuestras creencias, en base a nuestro conocimiento, en base a nuestras vivencias, que eso a lo que refiere lo que nosotros podemos definir como intuición. Y obviamente la inteligencia artificial por ahora tiene un límite en el que no tiene ese tema de la si se quiere decir, la creatividad, la responsabilidad, distintos factores emocionales que todavía no han podido incluirse dentro de la inteligencia artificial. Yo estoy seguro que yo busco un concepto, yo me creo mi concepto sobre qué es este bolígrafo, pero una persona, y es lo que yo estoy en desacuerdo, una persona que lo busca por un chat GPT y le sale más técnico, más profesional, más simplista, y se va por eso que con lo mío, o sea, te pone en tela de juicio o puede poner en duda tu conocimiento. Sí, claro, esto en el ámbito de las profesiones, la gente lo ve un poco con escepticismo más que todo por eso, pero yo lo veo con un tema más... Tú tienes una estadística muy entusiasta sobre la evolución. Sí, claro, totalmente, la evolución en el ámbito de la arquitectura. Exactamente. Por ejemplo, yo viví todo el proceso en su momento cuando estuve estudiando, fui estudiante de arquitectura. ¿Qué pasa? Yo viví también como esa transición. Entonces yo viví esa transición entre lo analógico a lo digital. Y nosotros decíamos, ¿cómo van a hacer el tema de que entonces vamos a perder todo el tema
de lo que viene siendo la arquitectura a mano como tal para pasarlo de manera digital. Bueno, ya queda de parte de cada quien en cuanto a la ética o al conocimiento, cómo poder impartir o cómo poder llevar o desarrollar un proyecto con las distintas tecnologías, pero sin dejar de lado la expresión o lo fácil o lo orgánico que puede ser agarrar un cuaderno, una libreta y empezar a hacer bocetos para luego sí utilizar la herramienta. Entonces, esto es un punto más que todo ético con respecto a cómo viene siendo el funcionamiento de este mismo. ¿Qué pasa? Ahorita mismo, en este momento, a unas cosas importantes que están sucediendo con la inteligencia artificial es, por ejemplo, la oficina de Zaha Hadid en Europa está utilizando ya en este momento inteligencia artificial para sus proyectos. ¿Qué conlleva esto? Bueno, unos puntos súper importantes que lleva a que, por ejemplo, cuando están haciendo los análisis, un 80% menos de tiempo en renderizado. Exacto. Que los que saben de este tema saben lo que les estoy hablando. El 50% de rendimiento en cuanto a especificaciones de diseño, que tiene que decir con detalles de diseño que llevan mucho tiempo para uno poder formalizar o generar desde el borrador hasta el definitivo. Ya eso se adelanta muchísimo tiempo en un 50%, la reducción de costos hasta un 60%, porque te puede decir, mira, mucho. Totalmente, porque totalmente te está diciendo dónde está la pérdida y dónde lo puedo hacer mejor y hasta más barato. Mejor y más barato, así mismo. Pero ahí tú no lo ves como una amenaza en tu campo. El día de mañana una persona no va a necesitar mejor una máquina que a la persona. No, yo lo veo más como que la herramienta, porque siempre va a necesitar el tema de la firma. Ok. Es que la persona tiene que adentrarse, tener el control y ser más competitivo con esta herramienta. Okay. Entonces, ¿qué vas a hacer? Tú vas a ser más competitivo por encima. Por ejemplo, esta empresa es más competitiva ahorita porque está por encima de otras empresas que no están utilizando todavía inteligencia artificial. Pero imagínate lo adentrado que está ya esta oficina de Zaha Hadid con respecto al tema de la inteligencia artificial, que ya diseñó y creó un hotel, el Hotel Morpheus. Está diseñado netamente en la inteligencia artificial al punto que si Morpheus no existiera inteligencia artificial, parámetros de todo, el tiempo, el conocimiento, los costos, el tiempo, la reducción de entrega, todo. Entonces, imagínate, si no hubiese existido inteligencia artificial, no existiera ese hotel. Ese hotel generó una controversia increíble. ¿Por qué? Porque las personas que estaban diseñándolo le dicen a la inteligencia artificial que el diseño tiene que ir con una vanguardia tan grande que este diseño no tiene ni siquiera columnas. Entonces, no tiene columnas intermedias, todo es como si fuese una cubierta o una piel que engloba todo el hotel y tiene una superestructura que hace que no necesite columnas intermedias en la edificación. Esto solamente lo puede hacer la inteligencia artificial ahorita a estas alturas, porque imagínate también los software para poder un ingeniero poder llegar a ese nivel de entendimiento para hacerlo a lo inmediato. Sí lo puede lograr hacer, pero quizás no con el mismo tiempo. Yo aún así lo veo como una amenaza. Lo veo como una amenaza porque hasta qué punto podemos nosotros darle libertad a una persona para utilizar la inteligencia artificial. Sí, pero es como si nos fuéramos a interpolar, Luis. Imagínate en el momento en el que en las finales de la década del siglo XIX, en plena revolución industrial, vamos a entrarnos en ese contexto. ¿Cómo sería para esas personas el haber visto cómo se transformó o cómo se potenció el hecho de la construcción, el hecho de construir en serie, el hecho de generar empresas por completo que generaran en serie productos? Hoy vemos como cotidiano ver una ventana y voy a comprar una puerta, y voy a comprar un marco de puerta, y voy a comprar una cerradura o una silla o un comedor como algo normal, y vemos cientos de comedores, de cientos de ventanas iguales por el tema de la producción en serie. ¿Qué ocurrió? Por el tema de la industrialización. Claro. Si no hubiese existido la industrialización, hubiese sido más difícil para poder generar la construcción en serie de las cosas que tenemos hoy día, o ver lo que hoy tenemos en día como revolución, o como construcción, o como empresa. Entonces, claro, los artesanos en ese momento me imagino que se tuvieron que haber sentido por completo amenazados y dijeron, mira, nos vamos a quedar sin trabajo, ¿me entiendes? Entonces, ¿por qué? Porque cuando construían algo no podían hacerlo en serie, porque no podían hacer uno
y le mandaban a hacer 100 sillas y la número 100 era igual a la número 1. Imposible, no le existía. De igual forma, para ser abogado el abogado del diablo y todo eso, el equilibrio es importante en esta sociedad que estamos viviendo, importantísimo, siempre ha sido importante. Yo creo que mientras existan países, organizaciones, Unión Europea, he podido ver que han creado reglamentos, por lo menos en Estados Unidos hay un instituto que se llama Estándares y Tecnología, que ha creado un marco legal para la protección de las personas ante el uso de la inteligencia artificial, el orientarlo, el saber cómo utilizarlo de la mejor manera y regularlo, porque si puede llegar a ser un momento, un problema de emergencia en el tema de los datos personales de cualquiera de nosotros. Claro, hemos visto cómo ha avanzado incluso en lo sentimental. Hoy la robótica, hoy la robótica ha avanzado de tal punto en que un robot puede saber si tú estás bien o mal, ¿me entiendes? Entonces, claro, porque también esos aportes son tan importantes como que vamos a poder aportar también en fármacos para la longevidad, en la detección temprana de enfermedades, en el tema de la creación de prótesis, en el desarrollo, pero imagínate también nosotros aquí pensando una importancia de aquí a 20 años, a 10 años, en un poco más corto plazo. Imagínate que ahorita queremos nosotros que la inmediatez de la información está solamente en el celular, atender al internet, en nuestros televisores, en el reloj, pero la inmediatez de la información para el futuro va a ser algo en el que tú no vas a saber diferenciar entre la realidad o lo virtual. ¿Por qué? Porque es que las dos van a convivir al mismo tiempo en tu propio contexto al nivel de que va a ser inmersiva. O sea, el tema va a ser más inmersivo, vamos a estar dentro de esa inteligencia y nosotros no vamos a saber diferenciar qué es una cosa con otra porque vamos a tener que llegar la Matrix la vamos a vivir como la película Matrix. Totalmente, pero es que imagínate en el futuro, hagamos este ejercicio, Luis. En el futuro, que Dios lo guarde, Luisito, en el futuro Luis pasó para el otro lado. Entonces, cuando Luis pasa para el otro lado, bueno, en el sentido que se fue para más allá, pues. Entonces, en este sentido, imagínense que yo pueda consultar en el futuro un avatar con la configuración de Luis, en el que los logaritmos en los cuales utilizaba Luis, cuáles son las emociones de Luis, cómo Luis se expresaba, cómo Luis pensaba, y yo poder tener y captar toda esta información en un avatar y que él se vaya actualizando a medida de los años y yo pueda consultar a Luis dentro de 50 años y tener una conversación con Luis de fútbol, de televisión, de cuando hicimos este podcast, y él sepa de lo que estamos hablando y me responda como el Luis de hoy día. Eso me parece algo increíble porque estamos cerca de la inmortalidad, así sea en el mundo virtual. Entonces, y eso es lo que a mí me emociona porque una de las grandes cosas para mí es el tema de trascender. Y el hecho de trascender de esta manera me parece increíble, así sea de trascender por la parte de los ideales y en cuanto a mi conciencia, no el tema físico, pero bueno, ya por algo se empieza. Pero ahí hay una limitante. Por ejemplo, cuando nosotros buscamos esta introducción de Gabriel García Márquez, etcétera, etcétera, tiene que ser una persona icónica, o sea, algo que exista en el internet, mucha información de esa persona. Sí, claro, por ejemplo, nosotros podemos buscar ¿qué pensará Simón Bolívar de la inteligencia artificial o de la inteligencia o de cualquier tema? Claro, porque podemos también hacerlo como por ejemplo con Jesús, que tú también tenías un tema de alguien que había creado un avatar de Jesucristo. Había un youtuber que sigo muchísimo, Roberto Martínez, él creó un avatar de él. Un avatar donde él en otro podcast decía que tenía un mes que no grababa porque lo que hacía era vaciar la información a su algoritmo, ¿verdad? A su avatar. Información. Exacto, y él, de la persona, no, o sea, no de él, por lo menos, él va a hablar con Shakira, etcétera. Él vacía la información de Shakira, ¿verdad? O pone la palabra Shakira y el algoritmo, la inteligencia artificial, busca toda la información y le hace preguntas, inclusive, ¿cómo te fue tu separación con Piqué? ¿Cómo fue? O sea, cosas muy exactas, ¿verdad? Que eso ha revolucionado. Por ejemplo, él hizo 2 avatars, o él hizo uno
donde él le preguntaba, él en la vida real le preguntaba a Jesucristo, y en la toma se veía la imagen de Jesús, y él le preguntaba cosas y le respondía. ¿Me entiendes? Claro, porque hay mucha información de Jesús, obviamente, por las redes, el tema de la Biblia, etcétera, etcétera. Pero, o sea, tú puedes buscar el pensamiento de otra persona que me responda, mira, ¿cómo tú ves el cambio climático según, no sé, Napoleón Bonaparte, según Abraham Lincoln, etcétera, etcétera? Personas así de esa categoría, ¿no? De personas que hayan muerto muy icónicas recientemente. Entonces, es allí donde yo digo que es muy amenazante, muy preocupante. El limitante es que debe tener conocimiento, por lo menos. Obviamente, no hay mucha información mía en internet. Sí, claro. Pero el día de mañana... Claro, sí, yo me imagino que también las respuestas que daba el avatar como tal, por ahora no son tan... O sea, tú puedes diferenciarlo. Pero yo creo que va a llegar un momento en el que no vas a diferenciar nada, porque eso es como que nosotros cuando empezamos a jugar FIFA. Y empezamos a jugar FIFA. Unos muñecos y todo. Exacto, unos muñecos todos pixelados, cuadrados, que uno sabe que era igualito. Pero todo era igualito. Lo diferenciaba por el nombre. Por el nombre que decía atrás, y uno sabe, este es Ronaldo, estoy jugando con Ronaldo, pero... Entonces, a diferencia de ahorita, que ya es un tema de un realismo, un hiperrealismo, que ya cuando tú estás jugando pareciera que fuera un Exacto, totalmente. Sí, es que tienen las vivo, reacciones, tienen los rasgos faciales. Claro. Es que se ve inclusive, se ve mucho video del proceso de cómo agarran al personaje, le ponen un montón de cosas en el cuerpo para que su festejo, cómo corre, cómo camina. Claro, para que la motricidad se emule totalmente a la realidad virtual. Este es un tema que uno se puede poner a hablar y hablar y hablar. Al final de cuentas, cada quien va a tener su verdad, su versión. Y es lo que nosotros vamos a este podcast. O sea, dos personas que buscan un tema, las cuales nosotros pedimos a todos nuestros suscriptores. Ahorita debemos tener 1000 suscriptores en este momento, que también nos digan qué es lo que les interesa saber. Nosotros obviamente buscamos temas controversiales. Pudiésemos hablar próximamente de la religión. Imagínense todo lo que pudiésemos hablar. El inicio de la masonería. Todo eso, todo. Personajes. También vamos a hablar sobre personajes importantes. Ya de lo que, por lo menos el tema de inteligencia artificial, yo estoy seguro que muchas personas no sabían quién era Alan Turing, ¿verdad? Muchos pudieran tener cierto conocimiento, obviamente es de nuestro punto de vista. La inteligencia artificial era importante tocarla porque está en la palestra y siempre va a estar porque está desarrollándose cada día más. Sí. Hemos visto conferencias o foros, ferias tecnológicas, por lo menos recientemente en la Ciudad de México se hizo un foro donde se mencionó o donde se lanza, bueno, Apple cada año saca su nuevo producto y vemos como muchas veces un teléfono se vuelve más inteligente, ¿me entiendes? Entonces, en esto que fue en Ciudad de México fue a Samsung, todo lo que tenía de tecnología, de lo más pequeño hasta lo más grande, era impresionante, totalmente, de paneles de luces, de cómo podemos el día de mañana suplir un bloque por algo más fuerte, o sea, increíble. Bueno, la NBA el año pasado sacó un balón que era por dentro totalmente vacío, ¿entiendes? Entonces, en eso, incluso en el deporte, porque eso es inteligencia artificial, eso se ha desarrollado gracias a la inteligencia artificial. Sí, no, y que ya hay entrenamientos. Claro. Donde el tabloncillo es completamente digital y tú puedes ir haciendo las indicaciones desde tu tablet y aparecen las indicaciones en el espacio del tabloncillo para indicarle cuáles son los movimientos de cada uno de los jugadores y de esta manera saber cómo es la manera en la que están pisando, cómo es la manera del movimiento, cómo es la mecánica de lanzamiento y cuáles pueden ser las posibles estrategias para luego llevarlas y replicarlas en el juego como tal. Entonces, estamos viviendo la era totalmente de la transformación de cómo son las cosas y que también debe hacerse en el punto de vista de la educación. La educación es muy importante. Ahí yo me enfocaría más en inteligencia artificial. Y no solamente en enseñarles, sino que haya una transformación en el tema académico. Un curso distinto. Totalmente. Que te enseñen la inteligencia artificial, o sea, que sea una carrera, que sea una materia. Porque es que es lo que vas a aprender. Entonces, no te pueden seguir enseñando en base a cosas que no vas a tener en cuenta para el futuro, sino que es lo que tienen los inmediato a hacer. Y creo que entonces se reduce también el tiempo de nosotros dentro de un aula o dentro de un salón, y el aprendizaje tiene que ser mucho más avanzado, mucho más rápido, y no con el tema de la memorización o la repetición de cosas. Vimos mucho
han pasado mucho tiempo, pero en época de pandemia, ¿cómo se digitalizó la educación? O sea, tú veías clase por a través de una laptop, porque no, obviamente no podíamos estar presencialmente. Sí, en eso fue que se pudo lograr un avance, pero es que hay que ir más allá, es el tema del pensum, es el tema de que te enseñen realmente las cosas que son beneficiosas para ti. O utilizarlo a tu favor. Así mismo. Para tu profesión y mejorarlo. Sí, igual que en las universidades, porque entonces en la universidad te pueden estar enseñando cosas que ni siquiera son funcionales y que te están haciendo enseñanza en base a un tema repetitivo en el cual ya eso ya no va a hacer énfasis en el futuro, correcto. Porque ya la información la vas a tener inmediata. Yo grabarme fechas, grabarme cosas, ya no va a ser casi que ni siquiera importante, porque es que yo después lo voy a tener a la inmediatez en un lente, en el mismo ojo. Lo hay, o sea, el Vision Pro de Apple, prácticamente estás acostado, hermano, y puedes hacer un trabajo ahí acostado, haciendo nada. Exacto. O sea, va a llegar un punto en que tú ya conversar con una persona se va a volver demasiado extraño. Sí. ¿Me entiendes? Y es donde yo voy a veces donde yo no estoy muy de acuerdo. O sea, ya la conversación se va a digitalizar. Lo que pasa es que para nosotros que, bueno, de hecho los millennials ya, de hecho está investigado que los millennials estamos como que negados a envejecer y que nos creemos todavía que somos unos carajitos. Entonces es como la generación que está negada a envejecer. Y nosotros tenemos que afrontar que, mira, ya están pasando el tiempo y que vendrán nuevas cosas que tenemos que afrontar y saber cómo llevarlas y montarnos en ellas para no quedarnos atrás. Yo me iría al desarrollo de la inteligencia artificial en dos campos, en el educativo y en la medicina. Sí. Ahí me enfocaría mucho y no llevaría mucho el tema a los demás campos que son más físicos. Por lo menos yo soy abogado y lo mío es muy físico, muy de face to face, ¿me entiendes? Pero entonces va a llegar un punto donde ya el abogado no nos va a contratar porque ya yo puedo redactar mi contrato, mi documento, etcétera, gracias a la inteligencia artificial, ¿me entiendes? Sin embargo, caemos en el tema que tú dices, el tema de la firma, del sello, pero ¿hasta qué punto? Sí, claro. El día de mañana yo puedo decir, no sé, cuál es la firma de Miguel Hinojosa y me va a salir allí, ¿me entiendes? O la robótica está avanzando y claro, va a ser una muy futurista. Sabemos que hay zonas en el mundo donde hay más rechazo, no ha llegado por completo, todo un tema ya de desarrollo porque hay que ver también muchos aspectos de los países, ¿no? Pero la robótica está avanzando. O sea, ya en estos días vi, que va a sonar algo mínimo, pero vi como esos robots que barren, ya le pusieron una mano para que cuando ellos estén barriendo y vean un objeto, lo agarren y lo pongan aparte para que sigan con su trabajo. O sea, ya nosotros nos vamos a volver dependientes de eso, ¿me entiendes? Totalmente. Hay un perro robótico. O sea, que imagínate, ya hasta el pobre perrito lo vamos a dejar a un lado. Que se lo va a agarrar, prefiero. Sí. Bueno, yo prefiero. Yo no voy a llevar al veterinario, lo voy a llevar al electricista. Ya no te voy a alimentar, te voy a cargar. Entonces, es un tema que es controversial, pero que está en la palestra. Y yo creo que, bueno, para hablar de eso se lleva mucho tiempo. Sin embargo, la idea de nosotros es prender esa chispa de que investiga. Ve más allá de lo que dice en internet, lo que dicen los libros. Ponte en duda muchas cosas. Sí. Entonces, y aquí nosotros, desde nuestro punto de vista de dos mortales, interesados en saber, interesados en crear este espacio para hablar y conversar, bueno, estaremos hablando muchísimo más sobre esto. Yo creo que fue una buena conversación, Miguel. Sí, totalmente. El inicio de muchas cosas. A pesar de que la inteligencia artificial nos hizo una mala jugada temprano. Así mismo. Temprano. La inteligencia artificial y la inteligencia nuestra. Y la no artificial, la inteligencia humana nuestra. Bueno, una mala pasada, pero bueno, son cosas de las que tenemos que hacer, afrontar siempre el tema de los obstáculos y sobrepasarnos a ellos. Y gracias a la tecnología siempre, bueno, podemos tener estos espacios para comunicarnos y que, bueno, nos estaremos viendo en otros temas. Nos pueden escribir también para sugerir temas, para que los que podemos tocar, qué temas quisieran ustedes saber y lo estaremos tocando por acá con todo gusto. Muchísimas gracias a todos, de verdad, por darse el tiempo de escucharnos.
vayan a nuestro canal, suscríbanse, comenten, denle like para generar más visualizaciones y poder nosotros seguir creando este espacio y llegarle a muchísimas personas. Así que bueno, muchísimas gracias. Nos vemos.